Quiero hablarles por un momento sobre el tema requisitos para crecer. Requisitos para crecer. Creo, hermanos, que como padres, los padres cuando nacen nuestros hijos, nada menos el día sábado que tuvimos una reunión acá con los hermanos, y uno de ellos recientemente ha sido padre, Dios le ha dado ese privilegio. Alguien le preguntaba, ¿y cuánto midió el niño cuando nació? Porque parece que la medida que el niño tiene cuando nace, como que eso es una proyección, si va a ser de baja estatura o va a ser de talla mediana o va a ser alto. Entonces el hermano con mucho entusiasmo dice, sí, el niño midió tanto, dice. Porque en alguna medida el crecimiento, hermanos, produce gozo. El crecimiento, cuando uno ve crecer a los hijos, no solamente en estatura, sino en sabiduría y también en gracia para con Dios y para con los demás, como dice la Escritura, uno se goza. El campesino cuando siembra, probablemente manzanas enteras de cualquier tipo de cultivo, se alegra cuando ve los primeros brotes de la tierra, porque si sembrara y no viera ningún resultado, me imagino que habría mucha tristeza, mucha duda sobre lo que va a suceder en el futuro de su cosecha. Pero cuando ve los primeros brotes y ve que la normalidad en el crecimiento está siguiendo el proceso del cultivo, se alegra porque sabe que tendrá cosecha. Que solo es cuestión de días, de tiempo para poder cosechar. Y hermanos, y en la vida espiritual, Dios se alegra cuando crecemos. Así como el papá se alegra el ver el crecimiento, como digo, físico y espiritual de sus hijos, también Dios, hermanos, se alegra cuando crecemos. Cuando crecemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo el Señor. Cuando crecemos, hermanos, en el servicio. Cuando crecemos en la expansión del reino de Dios. Imagínese usted, cuando Jesús dio su vida, Él llamó prácticamente a 12, aunque hubieron muchos más que en el ministerio de Cristo, que fue un ministerio, diríamos, breve, de 3 años y medio, más o menos. Durante su ministerio hubieron muchos que creyeron en Él. Pero el fruto de ese trabajo, ya diríamos la crema innata, por decirlo así, la evidencia de la obra que Jesús había hecho, hermano, lo podemos ver en el aposento alto el día de Pentecostés. ¿Cuántas personas estaban ahí? Aunque habían escuchado a Cristo, según Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, más de 500 personas habían oído a Cristo, su último mensaje antes de ascender a los cielos. Pero solamente como 120, porque no dice la Biblia que fueron 120 exactos, sino que dice como 120. Aproximadamente fueron los que esperaron ahí y que fueron llenos del Espíritu, y ahí comenzó la iglesia, hermano. Quiere decir, hermanos, que muchas personas oyen el Evangelio, muchas personas concurren a las reuniones como la que tenemos este día acá en nuestra congregación, pero solamente Dios sabe, hermanos, quiénes son los que están en serio con Él, los que estamos comprometidos con Él. Pero estos 120 que parecía, hermanos, que las multitudes que seguían a Cristo, probablemente ese lugar hubiera estado colmado
imposible de congregar a todos aquellos que habían sido bendecidos bajo el ministerio de Cristo, los que habían sido sanados, los que habían sido liberados, los que habían recibido, hermanos, milagros de parte del Señor. Pero la realidad es que la Biblia dice que como 120 fueron los que iniciaron el gran proyecto de Cristo, el proyecto, hermanos, de llevar la salvación de Dios a todas las naciones. Pero vea qué lindo, de 120, luego vemos ahí en la Biblia que se convirtieron el día de Pentecostés, como 3,000 personas, dice, se agregaron a la iglesia a raíz del milagro de la sanidad del cojo que estaba allí en la puerta del templo de Jerusalén, y que los discípulos en el nombre de Jesús lo levantaron y fue sano. A raíz de ese solo milagro se convirtieron a Cristo 4,000 personas más. Cuando llegamos al capítulo 6 del libro de los Hechos, dice la Biblia que la iglesia, la palabra crecía y la iglesia se aumentaba de una manera milagrosa, impresionante. Ya no se podían contar, porque el crecimiento, el desarrollo de la obra del Señor fue tan grande. Tan grande fue el crecimiento de la iglesia, hermanos, que por el año 100, 200 de nuestra era, el evangelio había llegado, por ejemplo, a Roma. Roma era el corazón político del imperio, pero hasta la casa de César llegó el evangelio. Y dice la Biblia, cuando se habla de la casa de César, se está hablando de la institución, políticamente hablando, que gobernaba el imperio. Y ahí dentro, hermanos, de la casa de César habían cristianos, habían hombres y mujeres que habían oído el evangelio, que habían recibido, hermanos, a Cristo, y estaban caminando, militando en su reino. Testigo de esto, de las multitudes que seguían a Cristo, hermanos, a pesar de la persecución y tantas cosas que la iglesia sufrió en esa época, son las catacumbas de Roma. O sea, cavernas que hay debajo de la ciudad de Roma, donde hay evidencias ahí de cientos de miles de cristianos que tuvieron que refugiarse como topos, digámoslo así, bajo tierra a causa de la persecución de la iglesia. La iglesia subterránea. Se dice que muchos nacieron ahí, nunca vieron la luz del sol, nacieron ahí, crecieron ahí y murieron ahí, por causa del evangelio del Señor Jesucristo. Pero hermanos, la iglesia, lo que quiero decir es que el crecimiento, el desarrollo de la iglesia fue exponencial. Se tuvo que usar una fórmula matemática, hermanos, para poder cuantificar lo que se llama la exponenciación, para poder multiplicar, para poder calcular el tamaño, la grandeza de la obra de Dios. Y eso, hermanos, agrada al Señor. Que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle. Dice la Escritura: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Versículo 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más
memoria. En este pasaje de la Escritura, hermanos, encontramos al menos 3 requisitos para crecer, que estuvieron presentes en la vida de la iglesia conocida como la iglesia apostólica, es decir, los primeros cristianos después de la muerte de Jesús, la del libro de los Hechos. Vemos que el primer requisito, hermanos, es creer lo imposible. En el plano humano está lo posible, que es lo que el hombre puede hacer. Por ejemplo, y hermanos, son proezas, no digamos solamente las cosas que a diario nosotros hacemos. Hay proezas que van más allá de lo, digamos, de lo normal de la conducta humana o de los alcances humanos. Aquellos que se esfuerzan, lo que le llaman los genios. Los genios son los que ponen un poco más de empeño en las cosas que hacen. No es que sean más inteligentes que los demás, sino que ponen un poco más de empeño en lo que quieren hacer y lograr. Esa es la fórmula de ser genio. Ir más allá de donde va la mayoría. No es que sean más inteligentes, sino que son más dedicados. Imagínense llevar personas a la luna, estar en el espacio, los estudios científicos, los adelantos de la ciencia que hoy en día vemos, son proezas humanas. Y si se han logrado es porque es posible que el hombre pueda lograr ese tipo de proezas. Y muchos de ellos que han logrado todos estos alcances más de lo normal, no son cristianos. ¿No cree usted que los grandes científicos y aquellos que han desarrollado tecnología en el mundo y que han logrado proezas en el mundo son evangélicos o creyentes, o al menos que tengan temor de Dios? Algunos sí, pero la mayoría no. Es más, muchos de ellos no creen en Dios y desafían a Dios. Y dice, lo que nosotros podemos hacer, eso es lo divino. Y la fe y el conocimiento de Dios lo dejan de lado. Eso es lo posible. Pero hay un plano, hermanos, que solamente los hijos de Dios, los que creemos en Dios, los que creemos en la palabra de Dios, somos capaces de lograr. Y eso es lo imposible. Lo imposible no lo puede lograr el género humano, los genios, los poderosos, los científicos, los que crean cosas. Solamente lo pueden lograr aquellos que creemos en Dios. Porque la fe en Dios nos lleva a ese plano, al plano de lo imposible. Por eso es que el profeta aquí, hablando a un pueblo, porque Israel, hermanos, en este tiempo Israel era cautivo. Israel era un pueblo que estaba prácticamente bajo el yugo de Babilonia, de otro imperio, al igual que el imperio de Egipto. Sin embargo, estando en una condición, hermanos, de subyugados a otro imperio, el Espíritu de Dios a través del profeta profetiza para Israel en el futuro y dice: regocíjate. Tú te ves como estéril hoy, te ves como una mujer que ha sido repudiada por su marido. Te ves sin esperanza, en otras palabras, si lo vemos en el plano físico, sin posibilidad alguna de salir adelante, sin posibilidad alguna de poder salir del lugar en que te encuentras, desamparada, estéril, cansada. Pero a través de la fe, dice el profeta: regocíjate. ¿Cómo se puede regocijar alguien? Hermanos, el regocijo y el canto es una expresión de alegría, de gozo, de expectativa, de fe. ¿Cómo puede cantar
un pueblo que está estéril, un pueblo que está subyugado, un pueblo que está desamparado, un pueblo, hermanos, que vive en cadenas. Eso es lo que hace la fe. La fe nos lleva, hermanos, a dejar lo plano de lo posible, de lo humano, de las posibilidades humanas y muchas veces de las realidades humanas que experimentamos en este mundo, para que podamos ver con los ojos de Dios lo que es imposible. ¿Y cómo manifestamos nosotros nuestra fe en que lo imposible será posible a través de la fe que Dios ha puesto en el corazón de la iglesia? Hermanos, a través de la alegría, a través del canto. Dice el profeta: regocíjate, canta. ¿Por qué? Porque el gozo, hermanos, la alabanza es un anticipo de fe a las posibilidades de Dios. Por eso leímos el Salmo que dice ahí en cada frase: porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo Israel pudo salir de Egipto? Por su misericordia. ¿Cómo pudo Moisés partir el mar rojo? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué hubo maná 40 años? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué nunca se envejeció la ropa? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué vencieron a reyes poderosos, expertos en la guerra, en su travesía en el desierto? Hermanos, por la misericordia de Dios. ¿Por qué entraron a la tierra prometida para beber de la leche y de la miel de la bendición de Dios? Por la misericordia de Dios. Y es que no se puede lograr, hermano, todo aquello que está más allá de lo posible para el hombre si la misericordia de Dios no interviene. Entonces, por eso, si usted y yo vamos a crecer en la fe, y usted va a crecer en su familia, y usted va a crecer en su inteligencia, en su sabiduría, si usted va a crecer, hermanos, para ensancharse como un hijo de Dios en un país como el que vivimos, necesitamos fe. Necesitamos ir más allá de lo que ven nuestros ojos. Hermanos, en materia, digamos, de la situación que vive nuestro país, muchos que han venido del extranjero dan sus opiniones y ven prácticamente este país perdido. Pero para aquellos que creemos en Dios, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y que Dios puede salvar esta nación. Y que Dios puede, hermanos, levantar este país, y puede levantar a nuestros jóvenes, y puede levantar a nuestras familias, y las puede usar, y vamos a hacer testimonio. Yo lo declaro por fe, hermano, que nosotros vamos a hacer testimonio a las naciones. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios lleno de gracia y misericordia, que hará posible, hermanos, lo que para nosotros es imposible. Entonces, el caminar del cristiano es un camino de creer. Su patrimonio, el mío, es la fe. Segundo, dice, hay que ensanchar el territorio. Es decir, que nosotros debemos de romper los paradigmas. ¿Sabe lo que es un paradigma? Un paradigma es, digamos, a lo que estamos acostumbrados, a lo que creemos que podemos hacer, digamos, a una rutina, a un marco de referencia, a un cuadro. Usted dice: de este cuadro no me puedo salir, no puedo salir. Tenemos que romper esos paradigmas, romper esos estándares, romper esos modelos que nosotros mismos nos hemos impuesto en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, para poder crecer. El cristiano que crece en la fe es aquel que ha roto los paradigmas. ¿Recuerdan ustedes que Pedro caminó sobre las aguas? Y alguno por ahí, un loco que anda por ahí por el mundo, dijo que iba a imitar a Jesús, dijo. Un brujo que anda por ahí en el mundo. Y dice que iba a caminar sobre las aguas. Pero Pedro caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le hizo el reto y le dijo: ven y camina, él rompió los paradigmas. Él sabía que los seres humanos no podemos caminar sobre las aguas, ¿verdad? Los peces pueden nadar en las aguas,
Pero los seres humanos no podemos caminar sobre el agua, pero Pedro rompió por fe ese paradigma y comenzó a caminar por fe. Hermanos, Dios quiere que usted y yo rompamos. Mire, el crecimiento espiritual nace en su corazón, nace en su espíritu, no nace fuera de usted. Si una persona ha de crecer, digamos, en la parte intelectual, en la parte espiritual, en la parte emocional, en el servicio a Dios o en cualquier otra área, hermanos, de la vida, el crecimiento no comienza en lo externo. El crecimiento no comienza por la educación que yo recibo de otra persona, aunque esa persona será un instrumento para instruirme. El crecimiento comienza, hermanos, cuando yo decido creerle a Dios en mi corazón de que puedo lograr lo que Él quiere que yo logre. Ese es romper, hermanos, los paradigmas del corazón. Usted y yo tenemos que reconocer, hermanos, que Dios no se puede enmarcar. Por eso Dios prohibió hacer imagen de Él y hacer ídolos de Él. ¿Por qué? Hermanos, porque nada en el mundo puede enmarcar a Dios, porque Dios es eterno, omnisciente, omnipotente, sabio, perfecto, inteligencia 1000. La grandeza de Dios, hermanos, no se puede encajonar, no se puede. Imagínense lo que dice la carta de los Hebreos, que el universo, que es tan amplio, tan grande, tan inmenso, y que según los nuevos estudios que se han hecho, dice que el universo cada día crece, crece, se expande, se expande, se expande. Y la Biblia dice que el universo únicamente es el reflejo de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Dios es tan grande. Y Dios quiere que usted y yo también rompamos esos paradigmas. Algunos dicen, mire, pobre nací y pobre voy a morir. ¿Quién le dijo eso? ¿Usted ha creído las mentiras que le han enseñado la sociedad que no conoce a Dios? Alguien dice, mire, yo así nací y no voy a poder desarrollar porque este es mi mundo, este es mi marco de referencia, este es el lugar donde estoy, en la condición en la que estoy. Y lo podemos aplicar también a aquella persona que dice, mire, yo soy adicto y no puedo salir de esto, así voy a morir. O en cualquier otra área de la vida. Algunos pueden decir, mire, yo nunca me voy a casar, nunca voy a ser feliz, porque comienza a contar mi abuelita, mi tío, mi mamá, mi papá. Son paradigmas, son marcos que se han establecido, y en la obra de Dios igual. Las iglesias dicen, mire, nosotros no vamos a poder crecer porque crecer es malo. Crecer para muchas congregaciones es sinónimo de carnalidad. Dicen las iglesias que crecen son iglesias carnales, que la gente hace lo que quiere. No es cierto. Más bien, hermanos, lo que aplicamos dentro de la iglesia del Señor es la misericordia de Dios. Porque la Biblia dice que Dios, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién es el mundo? Somos los seres humanos. Lo que pasa es que muchas veces medimos, hermanos, la conducta de las personas por la manera como viste, por la manera como se conduce, lo que hace. Y eso es lo que Dios quiere cambiar. Eso es lo que Dios quiere transformar, para que pensemos de acuerdo a Dios, para que actuemos de acuerdo a la voluntad de Dios, para que vivamos en todas las áreas de nuestra vida, comenzando, hermanos, en nuestra relación familiar, hacia afuera, que lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero eso no lo hace el pastor, eso no lo hago yo, eso no lo hace nadie, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando Él entra a nuestro corazón, hermanos, y comienza a transformar nuestras vidas. Entonces, hay que crecer. Dios quiere. Dígale a su hermano que está a su lado, necesitamos crecer. Debemos crecer. Y el crecimiento comienza en el corazón. ¿Dónde comienza a crecer el niño, la niña que está? No se ve. Ahí en el vientre comienza a crecer.
Por cierto, en este tiempo que estamos del peligro de aprobación de una ley, o al menos iniciativa de ley para despenalizar el aborto en El Salvador. Algunos dicen que le llaman feto de manera despectiva, pero Dios le llama criatura, le llama hijo, le llama hija. Aunque es así de pequeñito, un poquito más grande que un frijol, pero es vida. Dice Dios, yo te vi cuando estabas en el vientre de tu madre, te vi. O sea, es vida. Pero el mundo, hermanos, lo ve de una manera diferente. Pero aunque no lo podemos ver, pero esa vida va creciendo en el vientre hasta que llega el momento de dar a luz. Y se da a luz lo que creció en lo oculto. Y así es el desarrollo espiritual. Hermanos, cuando le damos espacio a Cristo en la vida, cuando le damos espacio a Cristo, hermano, en su palabra, en nuestro corazón, ¿sabe lo que va a hacer? El Espíritu Santo va a comenzar a romper todos esos moldes. Lo que usted creía que no podía hacer, lo va a hacer en el nombre de Jesús. Si usted creía que no iba a ser feliz jamás porque ha tenido tantos fracasos, tanto dolor en su vida pasada, el Espíritu Santo la va a llevar al gozo de la felicidad, de poder ver, hermano, cómo Dios puede transformar el corazón y cómo Dios nos puede dar vida donde hay muerte. Nos puede dar gozo donde hay tristeza, hermano. Nos puede levantar una vez más donde hemos fracasado muchas veces en el pasado, pero el Espíritu tiene que romper esos moldes y ensanchar nuestro corazón, ensanchar nuestro espíritu, ensanchar nuestra fe para que podamos ver la gloria de Dios. Y el tercer requisito es no temer. No temas. No serás confundida, dice Dios. No te vas a avergonzar más. Una de las cosas que paraliza el desarrollo espiritual, físico, intelectual, social, hermano, de los seres humanos y de las naciones, es el temor, es el miedo. Los salvadoreños quizás somos miedosos. ¿Sabe que la palabra guanaco viene por ahí? Los guanacos, dice. Así nos identifican los salvadoreños en otras. Bueno, nosotros aquí digamos como. Pero fíjese que la palabra guanaco tiene que ver con el temor, con ser así un poco temeroso. El no cruzar más allá de la línea que se ha trazado. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, la Biblia dice: no temas. No vamos a temer. El temor nos va a paralizar. El temor a la violencia puede paralizar a cualquiera. El temor al fracaso puede paralizar a cualquier persona. El temor de no poder salir adelante puede, hermanos, paralizar a cualquier persona. Puede desanimar a cualquier persona. Puede debilitar a cualquier persona y puede derrotarla. Recuerde usted la escena de David y Goliat. ¿Qué es lo que había detenido, hermanos, a Israel? El temor a enfrentar ese gigante. Porque era una persona desproporcional. Casi 3 metros de estatura. Usted se puede imaginar, llega hasta ahí, hasta donde está ese tubo que va ahí en el techo. Contra una persona normal de unos 60, unos 70, unos 80. Es una desproporción enorme. Pero cuando llegó un hombre que le creía a Dios, un hombre que no estaba jugando a la iglesia, un hombre que no era religioso, sino un creyente, dijo: ¿quién es este gigante incircunciso que está ofendiendo a mi Dios y ofendiendo a su pueblo? Yo lo voy a enfrentar, yo lo voy a derrotar, yo lo voy a destruir. La diferencia entre David y Saúl fue que David no temió al gigante. ¿Sabe por qué? Porque él estaba viendo a alguien que era más grande que Goliat.
La mirada de él no estaba puesta en el gigante Goliat, sino que la mirada de él estaba puesta en el gigante de gigantes que se llama el Dios eterno, que hizo los cielos e hizo la tierra. Así que, hermanos, si Jesús está con usted, no tema. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy es uno de los días que Cristo se comprometió a estar con usted y conmigo. El día de mañana también será el día que Cristo se comprometió a caminar con nosotros. Hermanos, si Cristo va con nosotros, hacemos mayoría. Si Cristo va con nosotros, vamos a lograr lo imposible. Si Cristo está con nosotros, usted va a llegar, hermanos, a ser una persona victoriosa en el propósito de Dios. No importa lo que le diga la sociedad, lo que digan los amigos, lo que diga la gente que está alrededor, hermanos, lo que diga el gobierno, lo que diga cualquier persona, lo que diga el señor Trump de los Estados Unidos. No importa, amado hermano, si Dios está con usted y conmigo, con Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y por eso, hermanos, vamos con este proyecto. Amén. Un proyecto educativo para los niños. Un proyecto de iglesia para glorificar a Dios. Un proyecto para servir a la comunidad, porque Cristo nos puso, hermanos, en las ciudades, en las naciones, para servir. No para ser servidos, sino para lavar los pies a aquellos que necesitan del amor de Cristo, de la gracia de Cristo. Amado hermano, y si Dios está con nosotros, entonces no vamos a temer, porque si Él pelea sus batallas y las mías, las tenemos ya asegurada la victoria. Quiero animarle, amado hermano, a que crezcamos espiritualmente, crezcamos en todas las áreas. Dios no es enemigo de que crezcamos en lo intelectual, de que crezcamos en lo emocional, de que crezcamos en lo espiritual, de que crezcamos como familia, de que prosperemos incluso en el área, hermanos, de las cosas materiales. Dios, hermanos, quiere que su pueblo crezca, que su pueblo sea una bendición en las naciones. Él nos puso como sal de la tierra, nos puso como luz del mundo, nos puso, hermanos, como cabeza y no como cola, nos puso para que seamos bendición a las naciones de la tierra. Pero eso depende, la diferencia lo hará el deseo que hay en su espíritu de poder crecer en Dios y de crecer en todo lo que Él quiera para su vida y para la vida de su familia. Oremos al Señor. Padre, gracias.